adelantarnos tanto a los temas y se encuentren perdidos en los ejercicios. Entonces, vieron el práctico, que estábamos en el tercero negando y simplificando. Y les había hecho como ejemplo las dos primeras yo, ¿no? Entonces, a ver. Bien, bueno. Entonces, vamos a continuar con la práctica. Y nosotros, en la clase pasada, yo había hecho el 3.1 y el 3.2. Estos de negar y después simplificar. Entonces, vamos a hacer el 3.3. El 3.3, que es no P y no Q, o Q y no P. Bueno, entonces, ahora esta, antes, o sea, podrían habernos pedido que la simplifiquemos directamente, pero nos piden que además la neguemos. Entonces, bueno, la negamos. Entonces nos queda, a ver, no P y no Q, o Q y no P. Bueno, entonces, esto ponemos sí, solo sí, que es lo mismo que cuando hacemos un cálculo que ponemos el signo igual en aritmética. Entonces, bueno, ahora entonces tenemos que ver qué propiedades o qué leyes lógicas de las que vimos la clase anterior podemos ir aplicando acá. Bueno, lo más importante es este no, y que este no, lo que está negando es este o de acá. Por lo tanto, la ley que voy a aplicar es de Morgan. Entonces, esto se me va a transformar en no P y no Q. Este O se me transforma en un I, en una conjunción, y niego lo otro, Q y no P. Bien. Ahora entonces, tengo que seguir aplicando de Morgan porque me quedó negada una conjunción y por acá me quedó negada otra conjunción. Entonces, sigo aplicando de Morgan en cada paréntesis. Entonces me queda no P. Esto ya después ustedes lo pueden hacer directamente. Ponen no P y acá aclaran que también están aplicando involución. Yo lo voy a hacer en el paso siguiente para hacer todo paso por paso. Y no Q, perdón, acá es O, porque esto se me transforma en O. Me tengo que poner el otro paréntesis, ¿no? No Q, O, no P. Cuando aplico la ley de Morgan, la conjunción, esta conjunción se me transforma en disyunción, y acá, esta conjunción se me transforma en disyunción. Ahora tengo que aplicar involución porque tengo varias proposiciones con doble negación, es decir, negadas dos veces, que eso es equivalente a P o Q y no Q o P. Bueno, y acá puedo seguir achicando porque puedo hacer la distributiva, pero la distributiva que achica, ¿no? Esto
es como en el caso de del álgebra o de la aritmética numérica con la suma y el producto. Cuando nosotros hacemos la distributiva del producto respecto de la suma, decimos que es distributiva, pero cuando la hacemos al revés, por ejemplo, cuando nosotros hacemos 3 por 5 más 4, entonces nosotros cuando hacemos esto, 3 por 5 más 3 por 4, ¿qué pasa? Nosotros hacemos la distributiva, pero cuando vamos de acá, es decir, cuando nosotros tenemos 15 más 12, nosotros, cuando hacemos el paso inverso, decimos que estamos sacando factor común. O sea, pero en realidad, si vamos de un lado o vamos del otro, como se trata de una igualdad, o en este caso, en la lógica se trata de una equivalencia, entonces siempre es la misma ley lógica que estamos aplicando, ya sea que extendamos la expresión o la achiquemos, ¿no? Entonces siempre va a ser la misma. Y bueno, entonces, acá, por un lado distributiva, y también esto puedo hacerlo porque también la conjunción es conmutativa también, ¿no? Porque puedo sacar, si la operación no fuera conmutativa, tendría que estar cada P del mismo lado, por ejemplo. Esta P está a la derecha y esta está a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, yo la voy a sacar como si estuvieran, porque esto es equivalente a esto, ¿no? Entonces, saco esta común. P-O, y me queda Q y no P. Bueno, esta acá, por ejemplo, pude aplicar otra ley lógica que es la distributiva. Pero la distributiva que va, digamos, al revés, ¿no? La que me achica la expresión. Bien. Bueno, esto por ahí les cuesta, cuando por ahí no se dan cuenta cómo arrancar. Entonces, bueno, miren las leyes lógicas que vimos y algunos ya se dan cuenta en el sentido de que si tienen negado un i, ya saben que van a tener que aplicar De Morgan, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes tienen proposiciones entre paréntesis, dos grupos de dos proposiciones, y bueno, si hay alguna común y la operación es la misma acá y distinta acá, es hablando de conjunción y disyunción, ¿no? Bueno, pueden hacer lo que acaban de ver ahí. Bien. Ahora vamos a ver el cuarto caso. El cuarto caso, ¿qué es? ¿Qué es? No P o Q, entonces no P y no Q. Acá tenemos, bueno, entonces tenemos que negar todo esto. Entonces, bueno, acá, fíjense que al no haber paréntesis, pero tengo una operación acá que sabemos que es la que vamos a afectar primero. Bien, entonces, acá tengo un no que va a afectar a la implicación. Entonces, lo que voy a hacer es la negación de una implicación. La negación de una implicación, si ustedes se fijan, se tienen que fijar en las leyes lógicas que vimos, porque si no, se van a perder. Así que bueno, si las tienen ahí, den vuelta las hojas para ver en qué consistía. ¿Qué era? La negación de una implicación era la conjunción del antecedente. El antecedente es todo lo que está
delante de la implicación, y el consecuente es todo lo que está detrás. Entonces, la negación de una implicación será la conjunción del antecedente, y la negación del consecuente. Bueno, entonces, ahora, sí, ¿qué más puedo hacer? Bueno, acá, de Morgan. Hago de Morgan ahí. Entonces, me queda. Esto lo voy poniendo tal cual. No P o Q. Y acá entonces me queda no P o no Q. Bueno, y entonces ahí me quedan para hacer la involución. En principio, involución, entonces me queda no P o Q y, bueno, P o Q. Entonces, bueno, acá también tengo el Q acá, tengo acá O y acá la otra, ¿no? La conjunción, entonces puedo hacer distributiva. La distributiva que me achica la expresión, es decir, me queda no P o P, no P y P o Q. Porque la que distribuye es el O. Y ahí estaría. Bien. Y el quinto, bueno, es similar a estos de acá, ¿no? El quinto. El 3, 5 es no Q o P y Q implica P. Entonces, bueno, empezamos negando todo que nos pide negar, ¿no? Entonces, negamos. Y acá, no Q o P y Q implica P. ¿Sí? Y solo sí. Entonces, tenemos acá, bueno, acá tenemos que negar este I porque acá tenemos paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que aplicar de Morgan. Entonces nos quedará no Q o P, y esto se nos transforma en O, y acá tenemos no Q implica P. Entonces, ¿cómo seguimos? Bueno, por acá tenemos de Morgan, ponemos un no con un no, y por acá la negación de una implicación. Entonces vamos a hacer las dos al mismo tiempo porque están afectadas a distintos grupos de proposiciones, ¿no? Entonces, es de Morgan y negación de una implicación. Entonces, de este lado nos queda, a ver. ¿No solo un corchete ahí? ¿Eh? Solo Sí, un sola. Sí, porque no hace falta ponerlo. Está bien. Bueno, entonces tenemos no
no Q, O, no P, y, bueno, negación de una implicación es la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Bien, entonces ahora vamos a hacer involución. Involución, entonces nos queda Q, O, no P, y Q, Q y no P. A ver, acá cuando apliqué de Morgan, no cambié. Este me da vuelta este, entonces acá es I. Es conjunción. Bien. Bueno, entonces nos queda Q y no P y Q y no P. Fíjense que estas dos proposiciones que están entre paréntesis son las mismas. Esto es de la forma P y T, ¿no es cierto? Que por idempotencia es la misma. Por idempotencia, si se repiten dos veces, es equivalente a describirla una vez sola. Q y no P. Y ya no hace falta ponerlo entre paréntesis. Y entonces ya estaríamos. Voy a saber el reflejo de la ventana. Bien, entonces, ya estaría entonces el ejercicio 3. Tenemos ahora el 4. El 4, sí, ejercicio 4. A ver. El ejercicio 4 dice, determinar si las siguientes proposiciones son leyes lógicas. Bueno, para determinar si esas proposiciones son leyes lógicas, lo que pueden hacer es la tabla de verdad. ¿Sí? Hacen la misma tabla de verdad que en el ejercicio 1. Inclusive estas, vamos a hacer la primera, de ejemplo, que es P y Q implican P. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, entonces, tengo dos proposiciones distintas. Entonces, cuando armo la tabla de verdad, voy a tener 2 al cuadrado casos de análisis, ¿no? Entonces tengo P, Q, y acá P y Q implican P. Bueno, entonces hacemos 2 verdaderos, 2 falsos, verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, acá, como no tengo paréntesis, sé que primero voy a tener que hacer esto. Traslado los valores de verdad a las proposiciones. A ver, P, hay 2 verdaderas, 2 falsas, verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto es verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces, primero tengo que hacer la I y el resultado con la implicación. Como es una conjunción, solamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Y esta es falsa, la implicación es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, que en este caso no, en este caso no, en este caso no, y en este caso no. Por lo tanto, como me dio todo verdadero, es una ley lógica. Bien. Bien. A ver.
Bueno, y así todas, ¿no? Después, vamos a ver entonces el 5. Profe, yo tengo una consulta. Sí. En el punto C a mí no me dio una ley lógica. ¿Puede ser o está mal? No, puede ser que no te den lógica. Ah, está bien. Gracias. Porque depende del valor de verdad de Q también. Sí. Las otras sí dan, la B también da de lógica. Sí, Y sí, me dieron todas menos la C. menos esa no, porque es una conjunción. Bueno, el 5 dice, simplificar la siguiente proposición. Acá tenemos que simplificar nada más, no nos pide que neguemos como en el ejercicio 3. Entonces tomamos la proposición que tenemos y vamos aplicando distintas leyes lógicas hasta llegar a una expresión que sea más reducida que la dada. Y no. Bueno, entonces. Bien, entonces vamos a empezar de donde parezca más sencillo, de lo que veamos más evidente, que como vinimos haciendo en los ejercicios anteriores, lo más evidente es aplicar la idea de Morgan acá. Entonces, bueno, vamos a empezar ahí, de Morgan. Entonces acá me va a quedar, a ver, no P y no Q, y este se me transforma en I, no. Bueno, y acá vuelvo a aplicar de Morgan y acá aplico involución, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto por ahora lo dejo así, después veo. Bueno, y acá me queda no P, no P, O. Bueno, para no dar otro paso más, ya directamente le pongo Q acá, ¿no? Así que, porque me va a quedar no Q, entonces voy a aclarar acá que también hago involución para, igual lo voy a hacer acá también. Porque si no tengo que hacer otro paso más, tengo que escribir todo de nuevo, entonces ya lo hago directamente. Cuando ya se pone a practicar, ya enseguida aplica directamente la involución, junto con De Morgan. Bueno, y acá, entonces, I, P. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que acá y acá llegué a una expresión parecida. Se diferencian solamente y acá tengo P implica Q y acá tengo no P o Q. Pero nosotros vimos que hay también una ley lógica que era la equivalencia de una implicación, así como la negación. Si ustedes miran hojas para atrás, van a ver que una de las leyes lógicas que vimos era equivalencia de una implicación, es decir, que la implicación la puedo transformar en una disyunción y justamente era la equivalencia de una implicación era no P o Q y P y no P o Q y P. Bueno, y ahora entonces, ¿cómo? Me quedó lo mismo, en cada corchete es la misma expresión. Si en
en ambos corchetes tengo la misma expresión, puedo aplicar idempotencia de la conjunción. Entonces, pongo idempotencia. Por idempotencia me queda no P, incluso no hace falta que le ponga el corchete. Directamente me queda no P o Q y P, o también, o en vez de ponerlo, en vez de la explicación, transformarla en una disyunción con una negación, la puedo expresar como una implicación. O sea, son las dos maneras que me quedan. Esta la pongo como una implicación porque, bueno, tengo un colectivo menos, tengo un no menos. Como la tengo más resumida, puesta de esa manera. Bien. Bueno. Entonces, listo esto, vamos a ver el 6. El 6 dice, sabiendo que P o Q es verdadera y no Q es verdadera, determinar el valor ¿verdad? De todo esto. Sí. Preguntan si alguien sabe por qué en el segundo renglón pasa de una disyunción a una conjunción, porque no tiene micrófono. Ya borré todo. Porque habré aplicado la ley de Morgan. O porque habré hecho distributiva. Fíjate si me apliqué ley de Morgan. Sí, ahí dice. Bien, bueno, entonces, tenemos esta proposición, este enunciado compuesto de proposiciones, entonces tenemos P o Q, y P o Q, y no P, no, y no Q, implica Q. Bueno, lo que tengo que hacer acá es como una tabla de verdad, pero no hace falta hacer toda la tabla de verdad, porque ya tengo predeterminados los valores de verdad, entonces tengo menos casos de análisis. Entonces, bueno, vamos a ir poniendo esto. Entonces, dice, no Q, por ejemplo, me dice que es verdadera. No Q es verdadera y que P o Q es verdadero. Bien. Me da esos dos datos, ¿no es cierto? Entonces ya no hace falta que haga toda la tabla de verdad, porque ya tengo estos datos predeterminados, de los cuales tengo que ver si puedo asegurar el resultado de esta tabla de verdad con estos valores que tengo predeterminados. A ver, por ejemplo, entonces, si no Q es verdadero, entonces Q es como falso, ¿no es cierto? Entonces ya acá ya tengo predeterminados esos valores de verdad. También los tengo. Y acá tengo una I, pero como el resultado de esta disyunción es verdadero y esta es verdadera indistintamente del valor de verdad de P, porque P puede ser tanto verdadero como falso, que no, porque si P es verdadero, te acá una disyunción. No, Q también me queda como que es falso. También se deriva del valor de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, voy a empezar de nuevo, para que se entienda. Voy a empezar de nuevo, para que lo entienda.
Entonces, me dice el enunciado que estas dos, que el resultado de la disyunción es verdadera. Y por el otro lado, que no Q es verdadera. Por lo tanto, si no Q es verdadera, Q tiene que ser al revés, tiene que ser falso. Acá tengo una Q, entonces esta es falsa y lo mismo acá. Bien. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces, sí. Acá tengo una disyunción. Si la disyunción es verdadera, como Q es falsa, P tiene que ser verdadera, porque la disyunción es verdadera cuando una de las proposiciones es verdadera o las dos son verdaderas. Por lo tanto, si me da verdadera, como esta ya es falsa, esta tiene que ser verdadera. Al margen de esto, yo ya sé que esto es verdadero y que esto es verdadero, entonces esta disyunción es como, es verdadera. Entonces, con esto verdadero y con esto falso, porque el resultado de esta implicación se hace con el resultado de esta disyunción. Y con el valor de Q verdadero implica falso, esto es como falso. Entonces, tengo que, con los valores de verdad que me dan predeterminados, ya puedo deducir el valor de verdad de las otras proposiciones. Con lo cual tengo una sola fila de lo que sería la tabla de verdad, me quedó para analizar lo que sería una sola fila de esa tabla de verdad, ¿sí? Como me dan esos valores de verdad de entrada, ya los tengo predeterminados, entonces me queda una sola posibilidad, que en este caso es falsa. Bueno, y en el caso 7, hay que hacer un análisis similar. Entonces tenemos, a ver, P o Q o R y S. Y nosotros sabemos que, a ver, dice, P es verdadero, Q es falso, P es verdadero, Q es falso, R es falso y S es verdadero. P verdadero, Q falso, R falso y S verdadero. Bueno, entonces acá, ¿qué voy haciendo? Voy obteniendo entonces los resultados de esta fila. Entonces, lo primero que tengo que obtener es este O. Entonces, una verdadera, ya este resultado da verdadero. Entonces, con este verdadero y este falso, también es un O, o sea que esto también da verdadero. Y este verdadero con este verdadero me da verdadero acá. Eso me dio entonces resultado verdadero. A ver, este era el A. El B. R implica S y T. Entonces, veamos. Tenemos R es falso. Bueno, ya al tener una implicación, ya con el antecedente falso, ya esto es verdadero. No me hace falta seguir analizando esto. Con antecedente falso, ustedes van a ver que en el resultado de implicación, cuando el antecedente es falso, la implicación es verdadera, o sea que no hace falta ni siquiera seguir analizando. Y en el C tenemos P o R, sí y solo sí, R y no S. Entonces, tenemos. ¿Puedo repetir el B, por favor? El B como R es falso. Acá tenemos una implicación. Si vos te fijas cómo es la tabla de verdad de la implicación,
Cuando Sí. el antecedente es falso, siempre la implicación da verdadera, indistintamente si lo que está acá resulta verdadero o falso. Ah, Fíjate. sí, sí. Entonces no hace falta seguir analizando nada de ahí. Bueno, Bueno, y después entonces, P es verdadero acá. Bueno, y esto, la equivalencia, de este lado y de este lado tengo que tener el mismo valor de verdad. Entonces, P verdadero, R es falso, R es falso, S es falso, ¿no? Porque S es verdadero, entonces no S es falso. R es falso, P o R, entonces, el resultado, esto es verdadero, ¿no es cierto? Porque con la disyunción basta que no sea verdadera. Esto es una conjunción, las dos son falsas, el resultado es falso. Y esto es falso porque para el sí solo sí, las dos tienen que tener el mismo valor de verdad. Bien. Entonces, bueno. Vamos ahora a controlar el 8. El 8 que hay que poner un implica o un no implica. En el 8, a ver. Colocar sobre la línea de puntos el símbolo implica o el implica tachado, es decir, no implica. Según corresponda, siendo A y B números reales y P y Q son proposiciones. A ver, el 8A dice, si A es menor que B, puntos suspensivos, A es distinto de B. Eso es un implica, ¿no es cierto? Porque si uno es menor que otro, son distintos. En el caso B, dice, A es distinto de B, puntos suspensivos, A menor que B. Ahí será que no implica. No implica, porque puede ser menor o mayor para que sea distinto. Entonces no lo puedo asegurar. Entonces no implica. Después dice, A menor o igual que B, entonces no implica que A sea distinto de B, porque puede ser igual, ¿no? Porque nosotros decimos que A es menor o igual que B, si y solo si A menor que B o disyuntivo, ¿no? O A es igual a B, ¿sí? ¿Y por qué la disyunción excluyente? Porque un número no puede ser a la vez menor y a la vez igual. Cuando hablamos de menor o igual, hablamos de que se pueden dar alguna de estas dos posibilidades. Lo que no pueden darse es de manera simultánea. Entonces, si un número es menor o igual, no implica que sean distintos, porque puede ser como igual, ¿no es cierto? Entonces, esto no implica. Bien. Después, lo mismo en el caso D, lo mismo, el mismo razonamiento, ¿no es cierto? Si es menor o igual que B, puede ser menor, pero o puede ser igual, entonces tampoco implica. Caso E. A es igual a B, entonces es menor o igual, sí, es así, porque el menor o igual comprende el igual o el otro. Entonces, sí implica. Después, el F también lo mismo, ¿no? El F implica. El G dice, A es distinto de 0, entonces A al cuadrado es mayor que 0, sí, eso implica, ¿no es cierto? Cuando elevo al cuadrado tanto un negativo como un positivo se lo transforma en positivo o mayor que 0, ¿no?
Bueno, y el H, si P implica Q, su recíproco, Q implica P, no implica su recíproco, ¿no? Esto no implica, la implicación no implica su recíproca. Bien. Bien. Entonces, vamos a ver el 9. Dice, escribir cada una de las implicaciones siguientes, las verdaderas, del problema anterior, en 3 de los modos en que se puede expresar una implicación. Es decir, ¿cómo puedo expresar una implicación según vimos en la clase pasada? De la forma sí, entonces, o la puedo expresar como es condición suficiente o es condición necesaria. O también por el contrarrecíproco. También lo puedo enunciar a través de su contrarrecíproco. Entonces, por ejemplo, el caso A ver, yo les redacto el caso A que era verdadera. Caso A. Entonces, decía que si caso A que A menor que B, entonces A es distinto de B. Entonces, podremos enunciarlo así de manera muy general, decir, si un número es menor que otro, entonces estos son distintos. Bueno, podemos enunciar así, a ver, por ejemplo, entonces, si un número, podemos poner real, si un número real es distinto, no, distinto no, es menor. Es menor que otro, para que sean distintos. Esta sería una de las formas, ¿no? De la forma sí, entonces. Nieve, sería lo mismo decir si un número real es menor que otro, entonces esos dos números son distintos. Sí. ¿Sí? Está bien. No, acá, esperen que me diga, a ver, si un número real es menor que otro, no, para que sean distintos, no. Eso ya me estaba apurando en la forma condición suficiente y condición necesaria. ¿Sí? Entonces, tenía razón, entonces, si un número real es menor que otro, entonces son distintos. Ahí está. Entonces, ya me estaba mezclando con... Ahora sí. Entonces son distintos. Pues en el formato sí, entonces, que sería si P, entonces Q. Bien. Ahora, enunciamos en forma de condición suficiente. Entonces,
podemos decir, ¿es condición suficiente o directamente es suficiente? Entonces, ¿qué es suficiente? Es suficiente que un número sea menor que otro para que sean distintos. Que un número, bueno, real ponemos porque es lo más abarcativo de todos los números que cumplen la relación de orden de menor. Es suficiente que un número real sea menor que otro para que sean distintos. Y es necesario que dos números reales sean distintos para que uno sea menor que otro. Que el otro. Y bueno, y ahí tienen todas las, bueno, tres formas, ¿no? Bien, bueno, y así van redactando todas las que las que tienen como implicación en el ejercicio anterior. Bueno, vamos a ver el 10. El 10 dice, dados A y B números reales, colocar el que mejor corresponda entre los símbolos implica, no implica, o sí y solo sí. O sea, tengo que elegir entre implica, no implica, o sí y solo sí. Que son, sí y solo sí es cuando sean equivalentes. Bueno, A menor que B no implica, o sea, no implica, porque puede ser igual. Si A es menor que B, ¿implica que A es mayor que B? No, porque pueden ser iguales. En el caso B, A menor que B, eso no implica también, porque sería, si A es menor que B, entonces B tendría que ser mayor o igual que A. Entonces, eso también sería el caso B, no implica. El B. El C. En el caso C, a ver, en el caso C dice A menor o igual que B y A mayor o igual que B. Claro, acá sí, es sí, solo sí, A es igual a B. Ahí sí. Ahí es una equivalencia lo que hay ahí.
Caso D, dice A es un número no negativo, entonces A es positivo. Bueno, acá, por lo general, cuando nos referimos a algo no negativo hace referencia a que es mayor o igual que 0. Y entonces, si A es un número no negativo, entonces, bueno, y esto también está en discusión si el 0, o sea, el problema acá, para establecer la relación, es si A es un número positivo. Entonces, eso es discutible, como muchas cosas con el 0, como si el 0 es o no natural, bueno, también es como si es sí o no positivo, pero bueno, considerémoslo que el 0, en este caso, que el 0 es 0, que no es ni positivo ni negativo, entonces en este caso, si al 0 no lo consideramos positivo, la respuesta acá sería que no implica. Y acá, entonces, bueno, consideramos, esto lo pueden justificar para que quede claro, porque consideramos 0 como no positivo, ¿no? Como que no es positivo. Bien, bueno. A ver, veamos el E. El E dice, A es un número no negativo, entonces A es positivo o nulo. Acá entonces sí, el E ya tenemos la otra, ¿no? A es positivo o nulo, entonces acá sería sí, solo sí, pues sería como una definición, ¿no? Es no negativo porque es o bien positivo o bien nulo. Entonces ahí es un sí y solo sí, porque se da la implicación. P implica Q y Q implica P también, ¿sí? Porque si A es positivo o nulo, entonces A es un número no negativo. Y si A es un número no negativo, entonces es positivo o nulo. El G dice, A es un triángulo con dos lados iguales. A es un triángulo con dos ángulos iguales. Bueno, acá también. Si un triángulo tiene dos ángulos iguales, entonces tiene dos lados iguales. Y si tiene dos lados iguales, entonces tiene dos ángulos iguales. De todas maneras, después van a ver en geometría que en realidad no se dice iguales, sino que se dice congruentes. Ese es el término preciso que tienen que utilizar. Sí. ¿Cómo queda? ¿Cuál? ¿El que estamos analizando ahora? El F. ¿El F? ¿El F? Me lo salté el F. Ahora lo hacemos el F, me lo salté. Miren que el G entonces como una cosa implica la otra, y la otra, la recíproca, es sí, solo sí. Y el F, que me lo salté, a ver, A es un número positivo, entonces A es no negativo. No, quedaría como el caso D, es la otra parte del caso D, no implica. No, sí implica, perdón, porque está, como antecedente no, sí. Está bien, implica porque dice, A es un número positivo, entonces no es negativo, o sea, porque la condición más amplia es que es no negativo, no, acá es un implica. Si es positivo, seguro que no es negativo. Bien, G, H. Las rectas S y T son paralelas. Las rectas S y T no se cortan.
Esto es un implica. Si son paralelas, entonces no se cortan. El I dice, No es sí, solo sí, perdón, ¿no es sí, solo sí el H? las rectas son paralelas, O no se cortan, sería. sería no se cortan, ¿no? Eso implica, las rectas S y T son paralelas, porque las rectas S y T no se cortan, puede que no sean paralelas, porque no te está diciendo, porque pueden ser alabeadas las rectas. A ver, porque no te está diciendo que las rectas están incluidas en un mismo plano. Entonces las rectas pueden ser alabeadas. Por ejemplo, una recta alabeada son las rectas que están en el espacio, no coplanares. Pero que no se cortan. Por ejemplo, esta recta, ponele la recta esta que sigue la línea del pizarrón con una recta que está afuera de ella. Ponele. Sí. Entonces, ¿entendés? Son de otro plano. Y pueden ser de rectas de planos paralelos, por ejemplo. Entonces son alabeadas, no se cortan. No se cortan y por eso. Y en ese caso se llaman rectas alabeadas. Pertenecen a distintos planos que no se cortan. Bueno. Nieves, Sí. me quedó duda del punto F. Que vos decís A es un número positivo, A es no negativo, Sí. pero si es 0, no es Pero no te positivo. está diciendo que es 0, te está diciendo que es negativo. Una cosa implica la otra. Es La no negativo. condición, el antecedente es una condición más estricta que el consecuente. Está bien. Si hubiera sido al revés, no implicaba la de al revés. Si te dice A es no negativo, la condición más estricta viene a ser la condición que se enuncia en el antecedente. Perfecto. Bueno, entonces, el I, estamos por el I. Las rectas S y T son paralelas, entonces las rectas S y T son coplanares. Bueno, sí, las rectas implican, sí. Esto es un implica. Coplanares quiere decir que pertenecen a un mismo plano. Entonces, las rectas, dos rectas paralelas siempre son coplanares, porque dos rectas paralelas determinan un plano, después lo van a ver con geometría. Y no es sí, solo sí, porque el sí, solo sí sería que si dos rectas son coplanares, entonces son paralelas, no, porque dos rectas en un plano se pueden cortar, entonces el recíproco no se verifica. Por eso es implica. Bueno, el HIJ dice, el producto de dos números da 0, por lo menos entonces, por lo menos uno de sus factores es 0. Esto es en principio es un implica. No, es un sí, solo sí esto. ¿Por qué? Si el producto de dos números da 0, entonces uno de los dos es 0. Pero si uno de los dos es 0, entonces su producto da 0. Esto es un sí, solo sí. Y el K dice, una fracción es igual a 0, entonces, en principio sería entonces, su numerador es igual a 0. Pero si el numerador es igual a 0, entonces, esto es parecido al anterior. Acá es un sí, solo sí. Si el numerador es 0, la fracción es 0. Y si la fracción es 0, entonces su numerador es 0. Bien. Ahora les voy a pasar. El tema que sigue sería el tema de razonamientos. Entonces, un razonamiento es una estructura que está formada por varias proposiciones dispuestas de determinada manera que se llaman premisas. A ver.
Bueno, un razonamiento es una estructura lógica que está compuesta por distintas proposiciones que se llaman premisas, ¿sí? Tengo una premisa, otra premisa, n premisas, de las cuales se extrae o se infiere otra premisa que se denomina conclusión. Eso viene a ser un razonamiento. Entonces, esto en realidad, en relación a lo que vimos, la estructura lógica que subyace a un razonamiento es que viene a ser esto. Implican la conclusión. En realidad, un razonamiento es esto. La conjunción de todas las premisas implican la conclusión. Es una estructura lógica en un razonamiento. Entonces, el razonamiento puede ser válido o inválido. No, las premisas son verdaderas o falsas, pero el razonamiento puede ser válido o puede ser inválido. Bueno, entonces, ¿será válido cuando, si yo esto lo veo como una tabla de verdad, va a ser válido cuando esto me dé verdadero, cuando el resultado de la conclusión sea verdadero? O inválido es cuando esto sea falso en alguna de las filas que me hacen esa tabla de verdad. Pero la cuestión acá es que el razonamiento no lo miramos como una tabla de verdad, sino como una estructura determinada, una estructura que tiene esta forma y que me sirven a mí de base como para establecer razonamientos de distinta índole, razonamientos que tengan que ver con lo cotidiano, para determinar la validez del razonamiento que emito, o bien para demostrar lógicamente las cosas que ya quedan validadas cuando las enuncio o las valido, valga la redundancia, a través de un razonamiento lógico. Hay razonamientos que tienen determinada estructura, que ahora les voy a pasar una foto de ciertos razonamientos como el modus tollens, modus ponens y demás. Les paso la foto del libro. Esperen un segundito que lo voy a ir a buscar. Esperen un segundito. Voy a buscar el libro y les voy a pasar la foto para... Lo tengo. Bueno, a ver. Ahí se lo mando.
¿Eh? Ok, tildado. Quedé como hospedador. ¿Habrá que esperar a que se una de vuelta o va a quedar otra? No sé, si no me desconecto. Bueno, si no, esto no me anda más, no me voy a desconectar porque se me está yendo la señal. Bueno, entonces les decía que esto es una forma, por ejemplo, bastante elemental de razonamiento, en el sentido de que si yo le doy lo interpreto de alguna forma, por ejemplo, si soy campanense, entonces soy bonaerense. Soy campanense, conclusión, soy bonaerense, por ejemplo, ¿no? Vamos a analizar, ver, por ejemplo, el 5, el dilema constructivo, que es, a ver, P implica Q y R implica S, P o R, conclusión, Q o S. Por ejemplo, bueno, los 3 puntitos que tiene ahí en el libro se lee por lo tanto también, ¿no? Por lo tanto, bueno, la notación que usamos nosotros, en vez de poner los 3 puntitos, es la raya, como si fuera un resultado. Entonces, por ejemplo, en este dilema constructivo, a ver, por ejemplo, si digo,
Si un número es divisible por 4, entonces es divisible por 2. Si un número es divisible por 10, entonces es divisible por 5. Entonces, acá sería entonces, si es divisible por 4 o es divisible por 10, conclusión, es divisible por 2 o es divisible por 5, por ejemplo. Esa es la conclusión que puedo extraer de las premisas. Entonces, lo que tengo que hacer acá es del práctico, entonces tengo que ese ejercicio que sigue, esperen que lo busque, es reconocer estos formatos en el ejercicio. Entonces, decía, el ejercicio 11. Para cada uno de los siguientes argumentos, enunciar las reglas de diferencia por las que su conclusión sigue de sus premisas. Es decir, lo que tienen que ver ahí es el formato que sea el mismo que alguna de estas reglas de diferencia. Por ejemplo, fíjense que el primero que tenemos ahí es A, que hay un error de tipeo, mira. Fíjense que es A implica no B y no C implica D. Conclusión, acá tiene que ser A implica no B, acá hay que agregarle un no, pues tiene que ser igual a esta. Entonces, para reconocer la regla de diferencia, todo este paréntesis ustedes lo tienen que ver como si fuera una sola proposición. Entonces, ¿esto qué forma tiene? P, Q, PQ, y entonces esta viene a ser P. Entonces tienen que reconocer el formato. P y Q implica P. Y esto P y Q implica P, veo en las reglas de inferencia, y esto tiene la forma de simplificación. Esta conclusión se llegó a través del razonamiento simplificación, que se llama, o a través de la regla de diferencia, simplificación. Y en todas las que tienen ahí van a reconocer algún formato de esos. A ver, por ejemplo, el D. Por ejemplo, el D. A ver, vamos a hacer el D. El D. D implica W. O. X implica Y. ¿No es cierto que D implica W? Conclusión. X implica Y. Bueno. Entonces, esto sería la forma P o Q. Le hago una no pregunta, P. profesora. Sí. Le hago una pregunta porque no tengo el TP a mano, pero en el punto A que dice A entonces y el símbolo de negación, ¿qué es lo que niega que no entiendo? Es una proposición. Este razonamiento es un razonamiento dado, que puede ser cualquier proposición, cualquier cosa, es un... Perdón, Sí. sería la parte de Q, hay un símbolo de negación que está solo, en el A. ¿Dónde? ¿Acá? No, en el Q, en la proposición de Q. ¿Acá? Ahí. Perdón. La C. No sé, sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces tienen que reconocer el formato, que esto viene a ser de la forma P o Q, no P, Q.
que viene a ser P o Q. P o Q, no, P es el silogismo disyuntivo, el 4. ¿Ven? Y ahí van analizando todos los formatos. Bueno. Bueno, entonces, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar acá. Yo igual lo que faltaría es los razonamientos. Esperen un cachito. Faltaría ver el tema de razonamientos para hacer los últimos ejercicios. Eso yo lo tengo en los videos del año pasado, que creo que ya lo activé en la plataforma. Eso lo explico en uno de los videos que quedaron del año pasado. Igual lo podemos volver a ver. La semana que viene, en teoría, se suspenden las clases, pero por ahí, si no tengo que tomar examen, por ahí podemos encontrarnos un rato, yo digo, para no atrasarnos tanto. Así que, bueno, cualquier cosa les aviso. En teoría se suspenden las clases, pero para no atrasarnos tanto, ya les digo, voy a ver si puedo, porque creo que no tengo que tomar examen el próximo viernes, creo que es el otro. Pero bueno, cualquier cosa les aviso. De todas maneras, faltaría los métodos para determinar la validez de un razonamiento, método directo, método indirecto, cómo se hace, y bueno, y eso ya más o menos está explicado en algunos de los videos que están ahí. Y bueno, y después cualquier cosa lo volvemos a ver haciendo un encuentro. Pero bueno, ya hemos avanzado bastante, nos queda la última parte, que ya la próxima clase lo podemos terminar. Así que bueno, nada, lo dejamos acá entonces. Y no sé, ¿alguna pregunta? Bueno, listo, entonces. Bueno, entonces nos encontramos la próxima clase, bueno, y nos mantenemos en contacto.